Leí un artículo que se titulaba La agonía de no sentir dolor, publicado en el 2012 por la BBC de Londres. Le voy a leer literalmente lo que dice parte de este artículo, que me va a ayudar a ilustrar lo que a continuación le quiero compartir. A simple vista, la idea de vivir sin sentir dolor parecería una panacea. Steven Pitt, un estadounidense de 31 años, nació con analgesia congénita, un raro trastorno genético que le impide sentir ninguna clase de dolor físico. Él afirma lo siguiente: tenía unos 4 o 5 meses cuando me diagnosticaron. Me habían empezado a salir los primeros dientes y ya me había comido casi un cuarto de la lengua y no sentí dolor. Me llevaron al pediatra. Él pasó un encendedor por la planta de mi pie y esperó hasta que me saliera una ampolla. Cuando vieron que ni me inmutaba, empezaron a pincharme la espalda. Yo seguía sin reaccionar. Al final llegaron a la conclusión de que tenía analgesia congénita, que básicamente es un desorden genético que afecta a una persona en 1 millón. Hay varios tipos, pero en su forma más general, quienes la padecen experimentan todo tipo de sensaciones, excepto el dolor. Pueden sentirse cerca del fuego, pero si se queman no sienten el dolor. Y así en cada una de las experiencias que para nosotros sería un sufrimiento. Les cuento esto porque me parece interesante que nuestra sociedad es una que intenta constantemente evitar el dolor, y lo que en medicina es algo extraño, la sociedad, nosotros como seres humanos, lo quisiéramos volver nuestro diario vivir, no sentir dolor. Ninguno de los que estamos acá, sería extrañísimo que hubiese un caso de alguien que dijera: yo quiero y anhelo sentir dolor. No levante la mano si es su caso, pero probablemente todos los que estamos en esta sala anhelamos sentir alegría, placer, pero jamás dolor, jamás sufrir, porque evidentemente no forma parte del diseño ni forma parte tampoco de los anhelos más profundos de todo ser humano. Sin embargo, el dolor es parte de la vida. Tenemos que enfrentarlo sí o sí. Y lamentablemente como sociedad no hemos dado respuestas satisfactorias. Todo lo contrario, han sido insuficientes las respuestas ante el dolor. Y mientras estaba preparando el mensaje, comencé a leer una serie de perspectivas que se tienen alrededor de este tema. Y por ejemplo, estaba viendo cómo lo han tratado de resolver las religiones hinduistas. Y en su doctrina del karma, básicamente los hinduistas lo que sostienen es que mientras tengamos una deuda de pecado, vamos a seguir sufriendo. Para ellos, observen esto, para ellos el dolor y el sufrimiento es merecido. Como ellos creen en la reencarnación, piensan que los sufrimientos actuales se deben a una vida mal vivida en el pasado. Y por lo tanto, solamente cuando nos comenzamos a portar bien en nuestras próximas vidas, hasta que paguemos las deudas del pasado, es que vamos a dejar de sufrir dolor, según ellos. Por lo tanto, la única forma de ser libre es pagando. Eso dicen algunas religiones hinduistas. Los budistas enseñan que la solución al sufrimiento consiste en eliminar nuestros deseos, porque ellos afirman que sufrimos porque estamos muy apegados a nuestros deseos. Tenemos demasiadas ambiciones, muchos afectos, y por lo tanto la respuesta ante el dolor, ¿saben cuál es? Elimina los deseos y así dejará de sufrir. Entonces, la respuesta es desligar nuestro corazón de las cosas temporales o materiales. La cultura occidental de la que somos parte nosotros nos ha enseñado que la vida tiene que apuntar al éxito, a aspirar grandes cosas, a sentir placer. De ahí el desenfreno sexual, de ahí que pareciera que lo único que importa es prosperar económicamente.
Y si no lo logras, entonces vas a tener una vida miserable y por lo tanto vas a sufrir. Entonces el dolor se tiene que evitar o se tiene que arreglar. ¿Cómo? Dándole rienda suelta a tus deseos sexuales o a tus aspiraciones personales. Por ejemplo, en términos de riqueza, aspiraciones de profesionales, etc. Hay otras culturas que son más fatalistas y asocian el dolor al destino, al azar o a la soberanía de los dioses. Eso significa que según ellos sufrimos porque es parte del destino y no hay nada que hacer. Simplemente aceptar el dolor como parte de la vida y enfrentarlo con valentía y con honor, de manera honorable, pero no te vas a escapar de él. Ni modo, es parte de la vida, te dicen ellos. Y hay una última perspectiva que me llamó la atención. No son las únicas, hay muchas otras. Son los dualistas. Son los que creen que todo se trata de una lucha entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia. Por lo tanto, los que sufren son víctimas de la injusticia de algunas personas, son víctimas de la maldad de otras personas. De ahí surgen las ideologías políticas, los movimientos sociales que luchan contra la injusticia, contra la maldad, para que no sigan sufriendo aquellos vulnerables. Asociamos el dolor, por lo tanto, a debilidad o a que hay grupos que son malos o injustos en su forma de comportarse. Y aunque tienen ciertos elementos de verdad, todas estas posturas tienen ciertas cosas que uno pudiera pensar que son ciertas, en realidad no terminan de dar una respuesta satisfactoria, especialmente cuando uno lo tiene que vivir en carne propia, el dolor. Cuando se trata de despedir a un hijo, de ver cómo se destruye una relación matrimonial después de 15, 20 o 30 años, después de que te llaman para avisarte de que un familiar sufrió un accidente o que te acaban de decir de que tenés cáncer o cualquier otra enfermedad que pueda ser mortal. Y entonces todas estas teorías pueden sonar filosóficamente correctas, pero no satisfacen al que está sufriendo. Porque el dolor no se piensa, el dolor se siente. El dolor no es algo que se pueda explicar, es algo que se vive. Y entonces para la gente un buen discurso acerca del dolor no siempre satisface el sufrimiento, no siempre alivia el sufrimiento que uno está atravesando. Porque el dolor, observe esto, es abrumador, es real, a veces es injusto, porque sufren aparentemente sin una razón, sin un sentido. Gente que uno las mira piadosas, que se mueven tratando de agradar al Señor y sufren. A veces el dolor suele ser injusto. Y a veces, y este es el más difícil de digerir, pareciera que no tiene sentido, pareciera que no tiene propósito. Y creo que nosotros, en la mayoría de los casos, no tenemos problema para tratar de enfrentar un dolor consecuencia de nuestras malas decisiones. Es decir, el dolor siempre nos va a afectar, pero no nos afecta igual cuando reconocemos que estamos sufriendo por haber sido necios, que estamos sufriendo por haber violado una ley. Entonces se nos hace fácil entender de que estamos sufriendo por puro gusto, estamos sufriendo por haber sido desobedientes a algo o a alguien. Pero ¿qué tal el dolor que no tiene ninguno de esos ingredientes? De ahí el título del mensaje, las caras del dolor. El dolor tiene otras caras. Y aquí está la primera que le quiero compartir. La cara de la insatisfacción. Es cuando sufrimos porque no podemos satisfacer una codicia en particular. Le voy a dar el caso sencillo de uno de los hijos del rey David. Por favor, vaya conmigo a 2 de Samuel 13, versículo 2. El caso de dos hermanos, Amnón y Tamar, hijos del mismo padre, aunque diferentes madres. Amnón se había enamorado de su hermana Tamar, pero por obvias razones
no podía tener una relación con ella. Miren lo que sucede. Como Tamar era todavía muy joven y no había tenido relaciones sexuales, es decir, era virgen, Amnón no encontraba la manera de estar a solas con ella. Eso lo angustiaba tanto que hasta se deprimió, sufriendo por algo que no podía tener, porque no era correcto tenerlo. Mis estimados, sigue siendo algo recurrente en nuestros tiempos. Sufrimos por cosas que no deberíamos de sufrir. Sufrimos porque tercamente insistimos en tener algo que no solamente no deberíamos de tener, sino que si lo llegásemos a tener, sería incorrecto, sería tóxico, sería malo, sería desagradable ante los ojos del Señor. Es como tratar de tener una vida que no solamente nos va a hacer daño, sino que al Señor no le agrada. Y por lo tanto, tenemos que entender que hay sufrimientos que estamos viviendo o experimentando por causa de una codicia, de una aspiración, de una ambición que no debería de estar. Pero también este dolor producido por la insatisfacción está relacionado al que no queremos aceptar la realidad que nos está tocando vivir. Me refiero puntualmente cuando sufrimos porque en este momento quizás algunos de nosotros no tenemos muchos recursos económicos, porque no hemos cumplido ciertos sueños, porque todavía no tenemos el cartón que deseamos tener pegado en la sala de nuestra casa, porque tal vez todavía no tenemos el vehículo que tanto queremos, porque a lo mejor no hemos construido el imperio empresarial que tanto hemos soñado. Entonces comenzamos a sufrir por lo frustrado que nos sentimos de una vida que aparentemente no tiene frutos, de una vida que aparentemente no ha sido exitosa. Sufrimos porque tenemos limitaciones económicas, porque nos consideramos pobres, porque comemos arroz y frijoles y tortilla o cuajada a lo sumo y no podemos darnos los lujos de ir tal vez a algún restaurante para comer un suculento plato. Sufrimos porque quisiéramos tener otra vida a la que tenemos, y es un sufrimiento asociado a la falta de contentamiento. Sufrimos a veces porque no entendemos que la felicidad no depende de las circunstancias, sino depende de lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, mi felicidad está acá internamente. Es contentamiento o la falta de él lo que a veces nos lleva a sufrir. Tiene sentido, por eso cuando el apóstol Pablo enseña en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6 en adelante. Por supuesto, dice Pablo, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor. Noten cómo Pablo comienza este consejo. Claro, el ser cristiano hace que tu vida sea mejor, pero, ese pero es muy importante, solo será mejor cuando uno está contento con lo que tiene. Si yo no estoy contento con lo que tengo actualmente, difícilmente voy a disfrutar mi vida espiritual. Difícilmente disfruto el viaje de la vida. Recuerden esto, la felicidad no es un lugar al que llego, es un camino por el que transito. Y muchas veces estamos sufriendo porque no estamos siendo agradecidos por la vida que tenemos, por las cosas que tenemos. Y no es un llamado al conformismo, que es diferente. No es un llamado a no aspirar a mejorar la calidad de vida. Es un llamado a disfrutar la etapa en la que me encuentro. No tengo todo lo que quiero, pero estoy disfrutando lo que en este momento se me ha dado la oportunidad de tener. Y cuando yo no entiendo eso, sufro. Y es un sufrimiento que pudiera evitar si tan solo entendiera contentamiento. La segunda cara o el segundo rostro del sufrimiento es el de preguntas sin respuestas. Este para mí es quizás uno de los más difíciles de digerir. No sé si hay un dolor más complicado que este, el dolor de las preguntas sin respuestas. Por favor, vea conmigo el libro de los Salmos, capítulo 22. Noten, si hay algo que a mí me encanta de David, es lo honesto y auténtico que él es cuando escribe. Saben, David no era el típico personaje o el típico escritor. En el caso de él,
el típico adorador o cantante que trataba de aparentar algo, de dar la imagen de un David en nuestros tiempos. Quizás hubiese sido muy criticado de tan auténtico y abierto que era. Noten lo que aquí escribe David: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras proféticas que luego usó nuestro mismo Señor Jesucristo mientras estuvo colgado en la cruz. Estás muy lejos para salvarme. Noten eso, David diciéndole a Dios: estás muy lejos. Y usted y yo sabemos que no está lejos. Luego David escribe en el Salmo 139: hey, tú estás en todas partes, Señor. Pero a pesar de que uno teológicamente sabe que Dios está en todas partes porque es omnipresente, hay momentos cuando uno lo siente lejos. Hay momentos donde evidentemente uno siente de que Dios está allá y yo estoy aquí solito, sufriendo en mi dolor. David está expresando esto: estás muy lejos para salvarme, muy lejos para entender mi llanto. Noten David diciéndole a Dios: Señor, ¿sabes qué? Vos no me entendés. Vos no has pasado por lo que yo estoy viviendo. A mí me corrieron, no tengo que comer, no sé qué hacer para pagar mis deudas. Mi esposa me dejó, mis hijos no me aman. Soy un fracasado que ahora no sé qué hacer con mi vida. David diciéndole a Dios: ¿sabes qué? No me entendés. No entendés mi sufrimiento. ¿Cuántas veces ha escuchado personas que dicen cosas parecidas cuando hablan con otros? Y es que ustedes no entienden lo que yo estoy sufriendo. El dolor nos lleva a creer de que nuestra situación pareciera ser tan única y exclusiva, y en un sentido lo es, por supuesto, pero no significa que Dios no nos entiende. Dios mío, te he llamado una y otra vez durante el día y no has respondido. El Dios que dijo: busca y encontrarás, toca y se te abrirá. Y ahora Dios, noten esto, David diciéndole: te he llamado y no me has respondido. Te he llamado, Señor. Y luego le añade: de noche sigo llamando. No es alguien que ora por allá, no, es alguien que está persistiendo en su dolor. De noche sigo llamándote y tampoco me respondes. ¿Ha estado en esa etapa de la vida donde siente que Dios, digo siente, porque una cosa es lo que yo siento y otra cosa es lo que está sucediendo en la realidad? David, eso era lo que estaba sintiendo. No estamos diciendo que lo que David está sintiendo era la realidad de él. Sin embargo, eso era honestamente lo que él estaba experimentando en su ser interior, en sus emociones. Me gusta mucho lo que leí en un libro hace algún tiempo. El espíritu humano es capaz de resistir una enorme cantidad de aflicciones, incluso el encontrarse ante la perspectiva de la muerte, si tan solo las circunstancias tienen sentido. No es tan difícil enfrentar los problemas siempre y cuando estos tengan propósito o sentido. Pero cuando no lo tienen, se vuelve muy complejo. Es difícil responderle a la gente que te pregunta: Alberto, ¿por qué murió mi hijo? ¿Por qué perdí mi matrimonio si fui tan fiel? Si lo amé tanto. ¿Por qué me echaron del trabajo cuando fui tan diligente, tan disciplinado, tan íntegro? ¿Por qué me está yendo mal? No soy súper especial, pero creo que he tratado de hacer las cosas bien. Creo que la vida no ha sido tan justa conmigo. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué fracasó mi matrimonio? ¿Por qué se vino abajo mi negocio? Sí, hice todo lo que he escuchado que se tiene que hacer. Seguí cada principio, cada herramienta la usé. ¿Por qué falló? ¿Por qué fracasé? ¿Por qué Dios permitió que mi hijo muriera, que mi esposa falleciera, que mi esposo se me fuera? ¿Por qué? Y teológicamente uno puede decir: Dios es soberano y Él tiene control, hay un propósito para todo.
Y es una verdad. Pero no disminuye el dolor en las personas. Porque en el fondo las respuestas no van a traer satisfacción. Porque duele todavía. Y duele mucho. Si hay alguien que sabía mucho de teología, era el apóstol Pablo. Y noten lo que él expresa en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 5. Conflictos por fuera, temores por dentro. Pablo, si hay alguien que nos puede dar cátedra de teología, es Pablo. Y Pablo se dice a sí mismo: tengo conflictos por fuera y un montón de miedos por dentro. Claro, era un hombre que lo querían apedrear por donde él andaba. Cualquier sitio era un peligro para él, puesto que no aceptaban el mensaje que él compartía. Y las personas que atraviesan por estas crisis, lo que hacen es que se llenan de confusión, de enojo, de desesperación, de duda. Dudan de Dios. Dudan. No saben si Dios realmente les ama. No saben si realmente el plan de Dios es bueno, porque han escuchado tantas veces: Dios tiene planes de bien para ti. Pero en la práctica, el dolor les hace creer que el plan bueno de Dios en realidad tal vez no es tan bueno. Lo que pasa es que uno no lo dice a veces porque no se atreve a decirlo, pero en el corazón es lo que muchas personas meditan. Decía el doctor Dobson, James Dobson, director de aquel famoso programa de Enfoque a la Familia: algunas de las personas más amargadas e infelices sobre la faz de la tierra son las que se han separado del Dios que ya no comprenden ni confían en Él. Es difícil hablarle al corazón de alguien que está dolido, porque su dolor le impide escuchar la voz que necesitan. El dolor nos impide escuchar la voz que necesitamos. Y solo cuando callamos el grito del dolor y prestamos nuestros oídos a la voz del Señor, es que vamos a poder recibir el consuelo que viene de parte de Dios. La pregunta práctica: ¿qué hago cuando estoy sufriendo y no tengo respuestas a mis preguntas? ¿Qué hago? Permítame darle 2 consejos. Aquí está el primero: no reprima el dolor. No lo reprima. Suéltelo. Y cuando digo suéltelo es vívalo. Muchas veces han escuchado el consejo de sé fuerte. No, no sea fuerte. Si tiene que llorar, llore. Desahóguese. La Biblia nos enseña que hay tiempo para todo, y para llorar también hay tiempo. Para sufrir también hay tiempo. Nosotros no creemos que al dolor tenemos que huirle. No creemos que al dolor tenemos que verle de largo o tratar de eliminarlo. No eliminamos el dolor. Simplemente dejamos que en su momento procese lo que tenga que procesarnos, emocionalmente, espiritualmente, físicamente. No acelere un proceso. Tenemos que aprender a enfrentar el dolor como tal. Somos seres humanos, nos duele. Es normal que lloremos si tenemos una pérdida. Es normal que nos asustemos si hay un diagnóstico negativo en cuanto al tema de salud. Es normal, no es menos espiritual, no es inmaduro en la fe. Es normal que tengamos momentos de tristeza por causa de cosas que estamos atravesando. Es normal. Lo que no es normal es que nos mantengamos eternamente en esa condición. Pero es común que tengamos situaciones como esas.
Muchas veces nosotros como iglesia, digo como iglesia de Cristo, hemos señalado a la gente por el dolor que están pasando. Y casi siempre hacemos lo que hicieron los amigos de Job. Tratamos de decirle, eso es culpa de aquello, es culpa de aquello otro. Es porque has cometido tal vez un pecado, es porque estás pagando aquello que le hiciste a fulanito de tal. Y tenemos una perspectiva mucho como los hinduistas, estás pagando una deuda. ¿Y qué tal si no, como Job, un hombre recto, tenía toda una vida ejemplar? Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Un hombre recto, me agrada en todo, hace todo lo que yo deseo que haga. Admirable, su vida inspira. Y aún así le permite que le destruyan todo. Pierde a sus hijos, conflicto con la esposa y pierde toda su riqueza. Explíquenme, ¿por qué? ¿Por qué? Son preguntas que no siempre son sencillas de responder, pero el dolor se enfrenta, número uno. Y el segundo consejo que le dejo, lo tenemos que enfrentar con esperanza. Esta es la gran diferencia con las otras religiones o perspectivas culturales, lo que usted quiera. La gran diferencia del cristianismo, de nuestra fe, es cómo tratamos el tema del sufrimiento y del dolor. Lo hacemos con esperanza. ¿Y sabe cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza está puesta en un Cristo que murió en una cruz, al tercer día resucitó y que Él venció la muerte. Y si Él venció la muerte, entonces mi fe tiene sentido, porque Él prometió que así como Él lo hizo, nosotros también lo haremos, y que la vida no acaba en este tiempo que estamos viviendo en la tierra, sino hay toda una eternidad que nos espera, y que ahí tendremos la vida que siempre hemos deseado, que siempre hemos querido, y que tal vez en este mundo jamás tendremos, pero que está prometida para nosotros en la eternidad, por siempre y para siempre. Esa es la esperanza. Noten lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, verso 19. Si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida, noten eso, seríamos los seres más desgraciados del mundo. Si el cristianismo solo es válido para los 60, 70 u 80 años que nos toque vivir aquí, entonces el cristianismo nos haría miserables. Mi fe no se trata de los próximos 40, 50 años que me toquen vivir a mí. Se trata de toda la eternidad que tengo. Y noten lo que añade Pablo, versículo 20, perdón. Pero Cristo sí resucitó. Y al resucitar se convirtió en el primero de los que resucitarán un día. Verso 22. Morimos porque tenemos parentesco con Adán. Lo que está diciendo es esto. ¿Saben por qué sufrimos? Bueno, porque somos hijos de Adán en un sentido. Y el pecado ha hecho que este mundo tenga el sufrimiento como parte del combo de la vida. Y sufrimos en parte por eso. En Adán morimos, tenemos que enfrentar la muerte, pero viviremos por estar unidos a Cristo. Tiene más sentido entonces cuando Job escribió allá en el capítulo 19 del libro que lleva su nombre, versículo 25, pero yo conozco a mi defensor, él vive y al final saldrá victorioso sobre los que son polvo. Incluso después de que se haya pelado toda mi piel, en carne viva veré a Dios. Quiero ver a Dios por mí mismo, verlo con mis propios ojos y no con los ojos de alguien más, aun cuando se me hayan agotado las fuerzas. En otra versión, este mismo pasaje lo dice de esta manera: y sé que después que este cuerpo se haya descompuesto, con este cuerpo veré a Dios. Noten la convicción. Yo estoy convencido que la vida, mi vida, no acaba aquí. Aun cuando mi cuerpo se descomponga, aun
Cuando esto que está aquí, corruptible, se destruya, yo sé que voy a ver a Dios, decía Job. Entonces Él estará de parte mía y lo veré, no como un extraño, sino como un amigo. ¡Qué gloriosa esperanza! ¡Qué gloriosa esperanza! La vida no se trata de lo que hacemos acá. Y alguien dirá, ¿y qué hago con el dolor entonces? Otra vez, no lo reprima. No lo reprima. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía esto: cuán bendición es el sufrimiento, porque nos conecta con nuestro consolador divino. El dolor, aunque parezca que a veces no tiene sentido, sí lo tiene. A veces hay sufrimientos que nos van a dar lecciones sobre nuestro pasado. Otros nos van a advertir de peligros en el futuro. Pero hay otros que nos van a hacer conocer a un Dios de amor, a pesar del dolor que este Dios está permitiendo. A veces solo a través del dolor vamos a conocer al Dios de consuelo. Tiene sentido, por lo tanto, cuando Jesucristo dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Permítame terminar con esta historia. C.S. Lewis ha sido uno de los escritores más extraordinarios de la iglesia cristiana del siglo pasado. Un gran novelista, creador de las Crónicas de Narnia, creador de un extraordinario cuento, Las cartas del diablo a su sobrino. Chiquito, pero muy interesante. Él escribió un libro titulado El problema del dolor, desde una visión muy filosófica, teológica, muy suya. Y lo explica de una manera tan genial, la teoría. Es un libro que, si usted lo encuentra, dése el chance de leerlo. Bastante interesante. Él expuso el tema del dolor y lo resolvió, entre comillas, al menos intelectualmente. Y usted queda sorprendido por la posición de él. Luego que termina de escribir el libro y el libro se publica, él se casa un tiempo después con el amor de su vida. Se llamaba Joy, su esposa, alegría. Al tiempo a ella le diagnostican un cáncer que le arrebató la vida. C.S. Lewis se devastó, porque ahora el dolor ya no era una filosofía que explicaba, sino algo que vivía. Y después de la muerte de su esposa escribió otro libro, Una pena en observación. Si usted lee ese libro, va a leer no al filósofo o al intelectual de aquel problema del dolor. Va a leer a aquel que está abriendo su corazón y diciendo: ¿por qué, Señor? Lanza un montón de preguntas en más de 20 capítulos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se desahoga como un David diciendo: Señor, yo sé que eres bueno, pero no te siento bueno. Yo sé que eres fiel, pero siento que me has demostrado lo contrario. Estaba en tus manos mi esposa, y ahí estaba en las mejores manos, y aún así le pasó eso. No entiendo. Y al final, él termina diciendo que la única respuesta que él tiene es que todo este proceso le va a enseñar
a conocer y amar a un Dios de una forma que tal vez antes solo intelectualmente lo estaba nutriendo. Amar a Dios en medio del dolor es muy diferente a amar a Dios a través del estudio nada más. A Dios se le estudia, pero cuando se le vive es otra experiencia diferente. No desperdiciemos los sufrimientos que tengamos que vivir. Creamos que hay esperanza, que la vida no se trata de los próximos 60, 70 años que nos correspondan en esta tierra. Es todo un entrenamiento para una eternidad de un Dios que sí es amor, que sí es bueno, que sí es fiel y que sí tiene planes de bien para cada uno. Amén. Voy a pedir que cierre sus ojos, por favor.